Y aquí viene ahora sí el final. ¿Cuánto nos gastamos en todo ese tiempo? Bueno, fueron... Y nuestro pobre motor dice: ¡Ya no aguanto más! Ya no aguanto más de esta paz. Hace más de un año salimos con nuestra moto La Poderosa, una Royal Enfield Himalayan, a recorrer Suramérica en moto. Atravesamos desiertos, selvas, montañas y cientos de kilómetros que ni siquiera aparecen en el mapa. Y durante 2 años hemos recorrido más de 35.000 kilómetros, donde hemos tenido que invertir 15 veces en nuestra Poderosa, en mantenimientos, correcciones y mejoras. Esta es una de las motos más recomendadas, pero nadie te dice esto que te vamos a contar cuando la compras. Hoy específicamente les vamos a contar cuánto cuesta mantener una Royal Enfield Himalayan 411 en un viaje largo. Sin más, empecemos. Bienvenidos compañeros a un video nuevo, hoy respondiendo una de las preguntas que más nos hacen en nuestro viaje en moto por Sudamérica, que yo siento que todo el tema del dinero en viaje es muy importante. La verdad sí. Y sé que para muchos va a ser muy interesante porque le permite a otra persona conocer la experiencia de nosotros como propietarios, también por ejemplo para armar sus presupuestos de viaje o quizás también solamente para echar chisme, porque dígame, a quién no le gusta echar chisme, ¿no? Y bueno, yo les quiero preguntar a todos los que están acá, ¿cuántos de ustedes se toman la tarea de hacer un presupuesto riguroso de cada una de las cosas que ustedes gastan en un viaje? Porque nosotros somos bastante técnicos en ese sentido y hacemos siempre un cálculo, un presupuesto de cada una de las cosas que vamos gastando, y por eso es que el día de hoy podemos hacer este video. Así que sin más, empecemos con esa primera inversión. La primera inversión que tuvimos nosotros fue la de los primeros 5.000 kilómetros de La Poderosa. Nosotros estuvimos recorriendo desde el centro del país, en Colombia, hasta el sur de Colombia. Hicimos 5.000 kilómetros y llegamos a una ciudad que se llama Mocoa, en un departamento que es Putumayo. Allí hicimos el mantenimiento general, todo el tema de cambio de aceite, filtro de aceite, en general un mantenimiento de los 5.000 kilómetros. Este mantenimiento tuvo un costo de 350.000 pesos colombianos o $95.5. Oiga, ¿qué dicen? Nos llevamos al Manchas para Colombia. ¡Ay, miren esa hermosura, Dios mío! Este es un amigo chileno que nos está acompañando por acá ya en esta aventura hace como 2 meses. Sí, Es miren nuestro esa amigo. lindura. Y bueno, vamos a hablarles del gasto o inversión número 2. Exactamente. Corté. Bueno, ahora sí, la segunda inversión. Ahora sí les cuento. Bueno, nos llegaron los 10.000 kilómetros en Cuenca, Ecuador. Así que allí nos fuimos al Royal Enfield a hacerle pues como todo el mantenimiento correspondiente de los 10.000 kilómetros. Allí tuvimos una suerte muy linda porque ese concesionario nos regaló los aceites para la moto y el filtro de aceite. Así que solo tuvimos que pagar muy poquito, nos hicieron un descuento. Mano de obra y... Solo mano de obra y ya. Como una revisión general. Exactamente. Y nosotros hicimos como un pago muy pequeñito porque realmente nos hicieron como ese aporte a nuestro viaje. En ese momento le hicieron nuevamente la revisión general de los 10.000 kilómetros y nos cobraron 154.000 pesos colombianos o $42. Tercer gasto de inversión de La Poderosa, el mantenimiento de los 15.000 kilómetros, que específicamente nos dio en Perú, en la ciudad de Lima. Allí nosotros fuimos al Royal Enfield oficial porque desde que salimos de Colombia siempre dijimos con Pau íbamos a intentar que la garantía siempre estuviera hasta el final del kilometraje que ellos nos dieran. Entonces fuimos allá, pero nos dijeron que en los 15.000 kilómetros tenían que hacerle como una revisión mucho más exhaustiva con láser. Mucho más grande. Además de que creo que también tenían que calibrar válvulas, otras cositas como que ya se salían de lo normal, del mantenimiento principal. Por lo que acá nos cobraron 850.000 pesos colombianos o $230. Y se llegó en el punto número 4, la primera situación por resolver dentro de nuestro viaje. Y fue la rotura de los radios de la llanta trasera de nuestra moto. Ese fue, como por decirlo así, el primer problema. Digámoslo así. La primera situación así negativa que pasó o que la moto nos empezó como a pedir. Exactamente. Cabe aclarar
que antes de que continúes, que se debió al peso. Teníamos mucho peso en la parte trasera, lo que ocasionó que uno de los radios en Ecuador se nos rompiera. Y bueno, la historia continúa en que nosotros decidimos de que íbamos a dejar ese radio sin poner para conseguirlos más adelante, porque en ese momento en Ecuador no los podíamos conseguir. Entonces fue más adelante que los compramos. Pero ahí estuvo el error, porque solamente ese radio hizo que más adelante se rompieran 7 radios más. Por lo que tuvimos que mandarlos a traer desde Colombia, porque en Perú solamente vendían el ring con los radios, o sea que nos salía mucho más costoso. Así que tuvimos que pedirlos desde Colombia porque un amigo estaba allá, un amigo nos los fue a recoger a Lima, llegaron a Chimbote, Perú, donde estábamos, y tuvimos que hacer la instalación ahí con un bicicletero experto. Bicicletero experto es chistoso porque sí, el tipo era un experto, pero era un bicicletero de ese tipo de personas que están en la calle y que simplemente como que trabajan con ciclas, pero son tan capos de esas personas. Crack el man. El man anteriormente, por ejemplo, le había arreglado motos a personas de Europa, americanos, a cualquier viajero que pasara por ahí, él era el que le corregía los radios. Imagínense eso, o sea, el man era un crack, o sea, era así, chan, 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 y listo, terminó. Él nos solucionó eso y en ese momento tuvimos que pagar entre traer los radios desde Colombia y poderlos instalar 340.000 pesos colombianos o $91.92. Que ahora que lo pienso, no sale tan costoso. No, realmente o sea, para no. haber traído los radios desde Colombia hasta Lima, después de Lima a Chimbote, eso sí, tuvimos suerte porque estábamos rodeados de personas increíbles. Quinto, gasto o inversión. Más específicamente, esto fue otro pequeño error del viaje, y es que imagínense que nosotros íbamos hacia Machu Picchu a conocer la gran ciudad y en ese camino hay un reductor súper grande que no era visible. Lastimosamente en muchas partes de Sudamérica hay reductores de velocidad que ni siquiera tienen pintura, no tienen nada, o sea, están por ahí así puestos porque se camuflan. Y nosotros avanzamos, íbamos muy rápido, íbamos ya como a 80, 90 kilómetros por hora. Yo agarré el reductor de velocidad y en ese momento, claro, la moto como que saltó, volvió a caer y cayó como de frente. Y cayó muy fuerte, o sea, el golpe fue bastante duro. Sí. Lo que ocasionó una pequeña fisura en la parte de acá del tanque y ahí empezó a salir gasolina. En ese caso nosotros conseguimos una masilla epóxica, la cual le echamos al tanque, dejó de botar gasolina y continuamos nuestra ruta. Exactamente nos costó 50.000 pesos colombianos arreglar el tanque o $25. En la sexta inversión tenemos otra situación que fue muy difícil y que nos asustó bastante. Sí, ¿sabes? Sentimos que estuvimos como al borde de una caída bastante trágica. Sí. O sea, bueno, les voy a contar el chisme. Estábamos en Cusco, Perú, y nosotros salimos al mercado a comprar un pedazo de queso. Y todo pasó así tan sencillo que cuando fuimos a recoger el queso y ya nos íbamos a ir en la moto estaba pinchada con un clavo, una cosa así. Bueno, nos estamos... Perdón. Es que se me metió una brisita rara. Perdón. Entonces ya teníamos la llanta pinchada, por lo que nos tocó a las como las 9 de la noche ir a buscar un señor que nos ayudara para cambiar el neumático de por dentro y ayudarnos a despinchar. ¿Qué pasó? Que el neumático de por dentro se había explotado, bueno, en fin, nos tocó cambiar de neumático. Él no tenía número 17, sino número 18, que nuestro RIN es número 17. ¿Qué pasó? Que le pusimos el número 18 solamente como por solucionar en ese momento. Grave error, cuando ustedes tengan su moto, si es RIN 17, neumático de 17. Por dentro, RIN 17. Ya. Siempre, no le metan otro diferente. ¿Por qué? Exactamente. Porque más adelante, cuando íbamos para Bolivia cruzando el lago Titicaca, se combinó todo. No sé, siento yo que se combinó todo en ese momento, y es que lo que nos dijeron es que se forman como unas arruguitas por dentro del neumático de la cámara y eso hace que el neumático como tal no funcione como debe. Por lo que cuando íbamos a 100 kilómetros por hora se nos explotó el neumático. Eso fue terrible. La moto hacía así, se nos fue hacia la otra vía, hacia el otro carril, venía un carro de frente. Mejor dicho, no nos pasó fue nada, por suerte. Ahí que tuvimos que hacer, bajar la llanta, cambiar, sacarle el neumático, y Juan David se fue, paró un carro, el carro lo llevó hasta el pueblito más cercano, que por suerte estábamos como a, no sé, 10 minutos, 15 minutos. Sí, como a 15 minutos del pueblo más cercano. Como a 15 minutos del pueblo más cercano. El señor lo llevó hasta allá pudo cambiar el neumático, tuvimos que comprarlo y tuvo que devolverse. Todo eso más o menos nos costó 50.000 pesos colombianos o $13.59. Gasto o inversión número 7, cambio de kit de arrastre, cambio de los discos del clutch y un mantenimiento también general preventivo de la Poderosa en Bolivia.
La cadena original que viene con la moto nos duró exactamente 17.000 kilómetros, está yo creo que bien para todo el peso que nosotros llevábamos, y nos dio en Bolivia, así que allá fuimos nosotros al Royal Enfield oficial, les contamos toda la situación y cambiamos la cadena por una cadena horrinada súper buena japonesa que hasta el día de hoy con 35.000 kilómetros está completamente buena. Eso sí, nosotros tenemos cuidado, o sea, no somos los mejores, pero tampoco somos los peores en ese sentido del mantenimiento del kit de arrastre. Entonces hasta el momento está súper bien, nos ha funcionado. Y también en esa época en Bolivia los discos del clutch de tanto uso, porque nos metimos en varias ocasiones en varios terrenos donde le estábamos metiendo demasiado al clutch, pues se dañaron, por lo que tuvimos que cambiarlos. Y además de ello aprovechamos para hacerle un mantenimiento preventivo a la Poderosa. El valor que tuvimos que pagar acá fueron de 1.935.000 pesos colombianos o $535. Cabe resaltar que fue un poquito más elevado de lo normal porque la cadena que le metimos fue una cadena japonesa horrinada, de las mejores que tenían, que fue una grandísima inversión porque hasta el día de hoy la tenemos. Sí. La octava situación y la más grave de todo este tiempo ha sido que se nos fundió el motor a los 17.000 kilómetros. Oiga, eso fue después de hacerle el mantenimiento que les contamos anteriormente, del cambio del kit de arrastre, de los discos del clutch. Fue salir y... Pero bueno, eso tiene un porqué. La historia se les vamos a contar más resumida porque yo creo que esta historia yo no sé cuántas veces la hemos repetido ya. Acá en el canal bastante. Creo que muchas personas nos conocen por eso, porque se nos fundió el motor. Sí, nos preguntan como que, chicos, ¿ustedes son los que se les fundió el motor en Paraguay? Y nosotros, sí. Pero bueno, vamos a resumirle la historia para que no sea tan larga y tan tediosa. Exactamente. Bueno, después de que salimos del Royal Enfield en Bolivia, de hacerle todo el mantenimiento que les contó Juan David del anterior, pues nosotros arrancamos para Paraguay porque nos habían robado el computador, o sea que íbamos con mucho afán para conseguir un nuevo computador porque era nuestra fuente de ingresos principal. Cogimos el Chaco paraguayo, que eran una carretera con 40 grados de temperatura, que eso allá, mejor dicho, cualquier cosa se diseca en menos de nada. Y nosotros íbamos andando normal, como si nada. ¿Qué pasó? Que durante ese camino empezamos a escuchar un sonido muy raro del motor y nosotros nos percatamos de que habían dejado los 3 tornillos de la tapa por donde sale la gasolina sueltos. Nosotros salimos de Bolivia confiados de que todo estaba bien en ese mantenimiento anterior y ellos olvidaron por donde sale el aceite ajustar esos 3 tornillos. Nosotros no nos dimos cuenta, arrancamos hacia Paraguay y en mitad del Chaco paraguayo se fundió el motor porque nos quedamos sin aceite. Exactamente. Muchas personas dirán, fue culpa de ustedes por no revisar, pero les voy a poner en este contexto. Cuando usted va y lleva su moto a un lugar oficial, por lo general usted confía en las personas, confía en que están haciendo un buen trabajo. Y pagaste. Pagaste, vieron que veníamos de muy lejos, pues se supone que el trabajo tendrían que hacerlo mucho mejor. ¿Qué pasó? Pues que no. Eso nos quedó de experiencia para que en próximas ocasiones siempre fuéramos a revisar todo lo que le hicieron a la moto, etcétera. Sí, en ese momento paramos un carro, nos recogieron en mitad de la carretera. Eso sí, la explosión fue terrible, ¿no? O sea, como que va la moto y ¡pum! De un momento a otro explota y deja de prender. Horrible. Nos recogieron, llegamos a Asunción, allí hicimos como válida la garantía porque todavía seguíamos en garantía con la moto, así que pudimos, digamos, que acceder a eso. Ellos se hicieron cargo, los Royal Enfield en Bolivia. Porque aceptaron el error, aceptaron que realmente ellos fueron los que dejaron mal puestos los tornillos. Exactamente. No fue cuestión de nosotros porque nosotros simplemente nos subimos a la moto y continuamos. Y nos fuimos. Y luego se dañó cilindro, pistón, válvulas, la cabeza de fuerza. Tuvimos que cambiar todo, o sea, esta moto de aquí para arriba todo está prácticamente nuevo. En ese momento se nos hizo válida la garantía en Paraguay, pero justamente ahí no había Royal Enfield oficial, por lo que no nos pudieron cubrir como tal la mano de obra, pero les voy a contar ahorita el final feliz. Entonces, como Royal Enfield Bolivia se hizo cargo de los repuestos, entonces pues como que adquirimos los repuestos sin costo alguno, pero la mano de obra nos la regalaron en un taller de Paraguay, así que ellos hicieron, digamos, que ese aporte a nuestro viaje, nos regalaron esa mano de obra, por lo que ahí nosotros solamente tuvimos que pagar el aceite y el filtro de aceite porque era lo único que no podían enviar desde Bolivia hacia Paraguay por temas como de frontera y demás, por lo que pagamos 283.000 pesos colombianos o $76.72. Gasto de inversión número 9. El cambio de la cadenilla del motor y del tensor de cadenilla. Cuando nosotros estábamos en Paraguay nos dimos cuenta luego de un tiempo, después de que nos entregaron la moto, que tenía un sonido campaneante la moto después de superar los 100 km por hora. Lo que hicimos nosotros fue que no podíamos quedarnos en Paraguay esperando a que nos enviaran estos repuestos de Bolivia porque teníamos que avanzar hacia Brasil, ya se nos acababa el tiempo, teníamos que continuar, así que decidimos ir nosotros mismos hacia Brasil y arreglarlo por nuestra cuenta.
por lo que llegamos a un lugar que nos recomendaron otros viajeros y allí tuvimos que cambiar la cadenilla del motor y el tensor de cadenilla. Esto tuvo un valor de más o menos 1.358.500 pesos colombianos o 367.26 dólares. Aclaramos, todo esto pasó en Sao Paulo, Brasil. La inversión número 10 corresponde al cambio de árbol de levas y de válvulas. Vean, todo esto que nos pasó, estábamos hablando que con Juan David, todo tiene una razón y fue la falta de lubricación. Sí, o sea, básicamente la fundida del motor es la primera vez que les contábamos. De ahí es que se empiezan como a desglosar y a desprender el resto de malas cosas que han pasado. O sea, lo de la cadenilla fue lo mismo, ahora lo que Pau va a contar del árbol de levas, todo viene de ese primer problema. De ese primer momento de Bolivia y Paraguay. Bueno, les cuento que cuando hicieron esa primera revisión allá en Paraguay, que nos colaboraron, no tuvieron en cuenta que el árbol de levas también, como había perdido lubricación, pues también se dañó y las válvulas estaban quemadas, que esas tampoco nos hicieron el cambio cuando se hizo, digamos que esa primera revisión en ese momento de la fundida del motor. Por lo que nosotros ya estábamos, se los juro, cansados, la moto se apagaba a toda hora, cuando había alta temperatura se recalentaba horrible, sonaba súper extraño y nosotros estábamos como ya resignados, como que nuestra moto nunca va a ser la misma. Sí, pensábamos como que también ya, no sé, pueden ser como cosas del destino de que no quiere que continuemos bajando hacia el sur, no sé, porque la moto sonaba raro y no estaba bien. No, y eso también nos acarreó muchos problemas como emocionales, nosotros estábamos como muy tensos, la moto sonaba raro, decíamos que tal en cualquier momento nos vuelva a pasar lo de Paraguay. Mejor dicho, en ese momento se nos apareció un ángel del camino, bajó un ángel del cielo y se nos puso enfrente y nos dijo: muchachos, yo soy experto en mecánica de motos, de carros, de barcos, mejor dicho, ese man era un teso. Nos dijo: confíen en mí, yo les voy a destapar ese motor. Y nuestro pobre motor dice: ya no aguanta más, ya no aguanta más destapadas. ¿Cuántas veces la hemos destapado ya? No sé, ya perdí la cuenta. ¡No! Bueno, lo cierto es que él dijo: confíen en mí, que yo les voy a destapar esa moto y se las voy a dejar fina. Y así fue, nosotros confiamos en él. ¿Qué él encontró? Ya todo estaba bien con el cilindro, estaba bien con el pistón, estaba bien con los discos de clutch, eso ya estaba bien, la bujía estaba bien, todo eso estaba bien, menos el árbol de levas y las válvulas. El tensor de cadenilla estaba bien, la cadenilla estaba bien porque ya la habíamos reparado en Brasil. Esos repuestos tuvieron un costo de 1.291.000 pesos colombianos o 335 dólares. Cabe aclarar que ellos nos regalaron la mano de obra para un aporte para nuestro viaje, entonces solo pagamos los repuestos. Y aparte de eso, los empaques para el motor. Inversión número 11. Nosotros tuvimos que dejar la moto en la Patagonia y nos devolvimos para Colombia. Fueron 7 meses en los que estuvimos en Colombia compartiendo con la familia, trabajando, haciendo muchas cositas y recargándonos para volver al viaje. Y cuando volvimos al viaje, como la Poderosa había estado 7 meses pues parada, tuvimos que cambiar algunas cosas: aceite, filtro del aire, mantenimiento como general, y esto tuvo un valor de 190.000 pesos colombianos o 51 dólares. En el punto número 12, la inversión o gasto número 12 tiene que ver con los 35.000 kilómetros que cumplió nuestra moto. Después de lo que les contó Juan David de que dejamos la moto 7 meses, pues la moto funcionó normal, íbamos andando bien, avanzamos casi 3.000 kilómetros desde abajo, desde la Patagonia hasta aquí donde estamos ahora mismo. Y en ese momento pues empezamos a escuchar, Juan, y a sentir también varias cosas. La primera es que el manubrio temblaba cada vez que desacelerábamos. Cuando íbamos por encima de 80 kilómetros empezaba a ser así. Rarísimo. Bueno, lo segundo es que la moto estaba consumiendo aproximadamente el 40% más de combustible y teníamos un leve presentimiento de saber por qué era. Lo tercero y lo más grave de todo es que tenía una explosión en el motor súper extraña, algo que jamás habíamos oído. Era como una chispita. Era una explosión cada vez que se encendía la moto, ¿no? Sí. Porque no es como que todo el tiempo tuviera eso, simplemente cuando se le daba el starter de la moto y como que se generaba toda la compresión por dentro, había como una chispita, como que parecía tema como de bujía, pero no era. Bueno, ya les vamos a seguir contando. Y lo cuarto que teníamos era que el velocímetro se había dañado. Entonces hicimos una parada aquí en Santiago de Chile para poder dejar esa moto, mejor dicho, al peluche, porque todavía lo que nos queda es bastante. Así que empezamos como a resolver cada una de las cositas. En el tema del consumo de combustible, lo que tuvimos que hacer es cambiar el disco de freno delantero, porque se nos dobló cuando estábamos en Buenos Aires, Argentina, porque nosotros le pusimos como un bloqueador como un candado para que no se robaran la moto, digámoslo así. Le pusimos ese candado, arrancamos tan fuerte que eso dobló el disco de freno. Nosotros no lo habíamos cambiado. Olvidamos quitarlo, ¿no? Pusimos el candado, después fuimos a hacer cosas
volvimos a la moto, se nos olvidó que tenía el candado puesto, arrancamos y eso hizo que Se hiciera doblara como así. una fuerza muy fuerte hacia un lado del disco y el disco se dobló. Por lo que eso estaba haciendo que nuestra moto consumiera más gasolina. Bueno, eso lo cambiamos y bien. Arreglamos el velocímetro también porque estaba dañado, también bien. Era un tema de guayas. Era el tema de guayas, bueno, normal, digamos que como por el paso del tiempo. También hicimos el cambio de la bomba de gasolina, que también hacía falta ya porque para la fecha nunca la habíamos cambiado. No, jamás. ¿No? Y también lo que hicimos fue arreglarlo del tema de la chispa. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el diagnóstico? El diagnóstico fue que cuando realizaron alguna abierta del motor, no cambiaron el empaque. Un empaque de la parte de abajo más o menos. Sí, o sea, aquí hay dos empaques, el empaque del cilindro y el empaque de culata, y cada vez que se abre el motor pues hay que cambiarse esos empaques, y los empaques los dos no los habían cambiado. Entonces uno ya estaba desgastado, que era el de la culata de acá, y ese tenía como una pequeña fuga por una parte, que era esa explosión que les contábamos. Cada vez que se prendía la moto, por allí aparecía como esta fuguita y hacía Exacto. como esa explosión. Como una chispita, porque se notaba en el Sí, ya estaba como en el empaque estaba como quemado, Como como quemado, tostado. sí. Y en el tema del manubrio lo que tenía era las cunas de dirección rotas, rotas, estaban dañadas ya. estaban dañadas, entonces Pero bueno, también lo eso es cambiamos, simplemente ya del uso. cambiarlas del uso. De tanto tiempo, pues es normal, sinceramente. Todo eso que les estamos contando entre los repuestos y la mano de obra tuvo un valor de 2.688.300 o $721.35. Hasta el momento lo que más habíamos gastado, ¿no? Sí, bueno, pero es que también fue harto. Sí, fueron bastantes cositas, y que acá, la verdad, en Chile y en Argentina y en los países del sur, todo es más caro. Los Sí. repuestos, la mano de obra. Entonces, si ustedes se vienen alguna vez a viajar por Sudamérica, Ténganlo en tengan cuenta. presente que siempre los países del sur son más costosos. Llegamos al gasto de inversión número 13. Acá nosotros ya nos salimos de los mantenimientos, de cambio de repuesto y todo esto, y tenemos que empezar ahora a hablar de los consumibles, por ejemplo, las llantas. Las llantas específicamente, o también le llaman otras personas, ¿cómo le llaman? Cubiertas. Cubiertas, también le llaman en otros países. Las hemos cambiado 2 veces de la parte trasera y 1 vez de la parte delantera. La primera vez que tuvimos que cambiar de la parte trasera fue en Ecuador, porque esta moto viene por lo general con unas llantas o cubiertas de la marca Seat, que son bastante malas, hay que decirlo. Esas nos salieron malas, duraron como 7.000 kilómetros. Tuvimos que cambiarlas en Ecuador. Luego en Ecuador saltamos a Perú. En Perú compramos llantas porque eran más económicas, pero terminamos cambiando esa segunda vez en Brasil. Y luego tuvimos que cambiar ahí mismo en Brasil la llanta delantera, que ha sido la única vez que hemos cambiado llanta delantera. Y todo esto tuvo un valor de 928.000 pesos colombianos o $250.88. Punto número 14 o inversión o gasto número 14, que son los cambios de aceite restantes. Además de esos momentos en los que llevábamos nuestra moto y le realizaban el cambio de aceite ahí mismo en el mantenimiento general, tuvimos que hacer 6 cambios de aceite más, en los que tuvimos que invertir entre los aceites en diferentes países un aproximado de 720.000 pesos colombianos o $194.65. Y llegamos al punto 15, los filtros de aceite. Además de aquellas veces que llevamos la moto a mantenimiento y le cambiaban los filtros de aceite, nosotros también tuvimos que cambiarle filtros de aceite. ¿Cuántas veces? 3 veces adicionales, que nos valieron 90.000 pesos colombianos o $24.33. Y aquí viene ahora sí el final. ¿Cuánto nos gastamos en todo ese tiempo? Bueno, fueron 11.251.840 pesos colombianos o $3.041.83. Que cabe resaltar que fueron durante 2 años, 35.000 kilómetros hasta el momento, 9 países conocidos, miles de experiencias y cientos de personas que nos ayudaron en el viaje. Bueno, y ahora nosotros queremos conocer su opinión. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo les pareció? ¿Caro? ¿Barato? Mejor dicho, opinen todo lo que quieran acá en los comentarios. Pero eso sí, yo de una vez les voy a decir, sin juzgar. A veces la gente te dice es que ustedes no saben nada, ustedes son unos tontos, ustedes son unos brutos, no saben nada de motos, no saben de mecánica. Y sí, quizás sí, salimos sin experiencia, sin muchos conocimientos, pero salimos a cumplir
nuestros sueños y aprender en el camino. Sí, y aquí estamos. Y aquí estamos, Y sea hemos como cumplido sea. cada uno de los objetivos que nos hemos planteado. Y como todo en la vida, hay que caerse para levantarse, para aprender, tener experiencias y para enseñarle a otras personas, como hacemos acá nosotros, le enseñamos a otros para que puedan no cometer los mismos errores que nosotros cometimos y hacerlo muchísimo mejor. Exactamente. Y por último, queremos escucharlos acá abajo en los comentarios. ¿Ustedes qué moto tienen? ¿Cuánto es lo que ustedes gastan anualmente en sus motos? Los queremos escuchar por acá. Y gracias por acompañarnos hasta el final de este video. En serio que sí, esperamos que la información que les hayamos brindado haya sido valiosa para ustedes o que hayan echado un buen ratico chisme con nosotros. Ya saben, no se olviden suscribirse a este canal porque si nos ayudan a llegar a esas 100.000 personitas, que es como nuestro objetivo. Ya casi lo estamos logrando. Y no se pierdan los próximos videos porque todavía nos quedan un montón de experiencias para vivir. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.